Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista. Tú estás aquí en el canal de Cardiología o Terapia Intensiva y te invito a que te suscribas al canal, nos des like y compartas la información para que la información llegue a más y más personas. El día de hoy vamos a estar hablando de una patología muy poco diagnosticada, pero sumamente frecuente, principalmente en las áreas rurales de Latinoamérica, como lo es la leishmaniasis o conocida también como lepra de montaña. Así que no te pierdas el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas que se puedan beneficiar de la misma, principalmente a estudiantes de medicina o personal de salud. La leishmaniasis se debe a la infección por especie de Leishmania. Las manifestaciones consisten en tres síndromes característicos: síndromes cutáneos, síndromes mucosos y síndromes viscerales. La leishmaniasis cutánea causa lesiones cutáneas crónicas, indoloras, que van desde nódulos hasta las persistencias durante meses o incluso años, aunque por último estas lesiones suelen cicatrizar después de larguísimo tiempo. En la leishmaniasis mucosa afecta a los tejidos nasofaringios y puede ocasionar una mutilación visible de la nariz y el paladar, siendo algo catastrófico para el paciente. En cuanto a la leishmaniasis visceral, por su parte, no es visible externamente, pero provoca fiebre irregular, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, que es la disminución de las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, e hipergamaglobulinemia, y se asocia con una tasa elevada de mortalidad. El diagnóstico de la leishmaniasis se basa en demostrar la existencia de los parásitos en frotis o cultivos, y cada vez más en ensayos basados en la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Las pruebas serológicas pueden ser útiles en el diagnóstico de la leishmaniasis visceral, pero no así en el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. Pues bien, el tratamiento de la leishmaniasis visceral consiste en anfotericina B liposomal o miltefosina, dependiendo de la especie de la leishmania infecciosa y del área geográfica donde fue adquirida la patología. Las alternativas incluyen anfotericina B desoxisolato y compuestos antimoniales pentavalentes, que es el estivoglucomato de sodio o antimoniato de meglumina. Si la enfermedad se adquirió en áreas donde es probable que las especies de leishmania sean susceptibles a estos fármacos, se dispone de una variedad de tratamientos tópicos y sistémicos para la leishmaniasis cutánea, dependiendo de la especie causante y las manifestaciones clínicas que vaya a desarrollar el paciente. Pues bien, la leishmaniasis está diseminada alrededor de todo el mundo y la infección en el ser humano se debe a 20 especies de leishmania indistinguibles morfológicamente, pero que puede diferenciarse en el análisis de laboratorio. En cuanto a la etiología de la enfermedad, los promastigotes de la leishmania se transmiten por los genes, que son Phlebotomus y Lupsomia. Se me hace un poco difícil la palabra. A sus huéspedes vertebrados. Los vectores se infectan al picar a seres humanos o animales infectados. Los reservorios animales varían de acuerdo con la especie de leishmania y con la localización geográfica, y pueden incluir desde perros, algunos otros tipos de caninos silvestres, los roedores y otros animales. Rara vez la infección se va a diseminar por transfusiones sanguíneas o por el uso de agujas compartidas, o también por la diseminación entre madre e hijo o por la vía sexual. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, después de la inoculación por el tábano, que es el agente vector, los promastigotes extracelulares son fagocitados por los macrófagos del huésped y dentro de ellos se transforman a mastigotes. El ciclo vital de la leishmaniasis: los parásitos pueden permanecer en la piel o diseminarse a otros órganos internos sumamente distantes del sitio de inoculación, hacia las mucosas de la nasofaringe, o diseminarse en la médula ósea, en el vaso, en el hígado y en ocasiones a otros órganos, lo que produce tres formas clínicas principales de la leishmaniasis que fueron anteriormente mencionadas, que son la cutánea, la manifestación mucosa y la manifestación visceral. La leishmaniasis cutánea también se denomina úlcera tropical o úlcera oriental,
También se conoce como úlcera de Utah o de los chicleros, dependiendo de la zona y del país. Las principales especies causales van a ser la leishmaniasis mayor, la tropical, encontrada principalmente en el sur de Europa, en Asia y África, y la leishmaniasis mexicana, que es la especie relacionada a la patología que se encuentra en México, en América Central y en América del Sur, así como la leishmaniasis brasiliensis. Algunas veces la leishmania brasiliensis se disemina externamente en la piel y provoca una leishmaniasis cutánea generalizada catastrófica. Pues bien, la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucosa, o también conocida como espundia, se debe sobre todo a la infección por la leishmaniasis brasiliensis. Se cree que los parásitos se diseminan desde la lesión cutánea inicial a través de los ganglios linfáticos y la sangre hacia los tejidos nasofaringeos. Los signos y los síntomas de la leishmaniasis mucosa generalmente se desarrollan meses o incluso años después de la aparición de las lesiones cutáneas. Y la leishmaniasis mucosa, en la leishmaniasis visceral, también conocida como síndrome de Kala-Azar o fiebre de Dundum, se debe típicamente a las infecciones por la leishmaniasis donovani o la leishmaniasis infantus, antes conocida como la leishmaniasis sagacis en Latinoamérica. Pues la mayoría de los casos se encuentra en el nordeste de la India. Los parásitos se diseminan desde el sitio de la picadura del flebótomo en la piel hacia los ganglios linfáticos regionales, hacia el vaso, hacia el hígado y la médula ósea, y causan síntomas sistémicos, es decir, generalizado en todo el paciente. Las infecciones subclínicas son inusuales y solo una proporción minoritaria de los pacientes infectados desarrolla una enfermedad visceral progresiva. La infección sintomática por Leishmania infantum es más frecuente en niños que en adultos, y eso hay que tomarlo en consideración. La leishmaniasis visceral es una infección oportunista que suele aparecer en pacientes con VIH-Sida o con algún otro tipo de inmunosupresión. Y los signos y síntomas clínicos de la leishmaniasis cutánea: se produce una lesión cutánea de límites bien definidos en el sitio de la picadura del flebótomo, en general durante varias semanas o meses. Después de varias picaduras de vectores infectados o debido a la diseminación metastásica, puede formarse numerosas lesiones, lo que causa que su aspecto varíe entre un paciente y otro paciente. Las lesiones iniciales suelen ser una pápula que aumenta de tamaño lentamente, presenta una úlcera central y adquiere un borde eritematoso elevado sobre el borde de la piel, donde se concentran los parásitos intracelulares. Las úlceras generalmente son indoloras y no causan síntomas sistémicos, excepto si se sobreinfecta, y este es un dato sumamente importante a la hora de hacer la sospecha diagnóstica de esta patología. Las lesiones curan espontáneamente después de muchísimos meses, pero pueden persistir durante años incluso, siendo algo catastrófico para el paciente. Las lesiones dejan una cicatriz deprimida semejante a la de una quemadura, y la evolución depende de la especie de la leishmania infecciosa y del estado inmunitario del huésped. La leishmaniasis cutánea difusa es un síndrome poco frecuente. Produce lesiones cutáneas nodulares generalizadas parecidas a la de la lepra lepromatosa, de ahí su nombre característico como lepra de montaña. Es el resultado de la energía de la inmunidad celular contra la acción del microorganismo. La leishmaniasis mucosa, debido a la leishmania brasiliensis y los microorganismos relacionados, suelen comenzar con una o más úlceras cutáneas primarias. La diseminación a la mucosa a través de los vasos linfáticos y el torrente sanguíneo probablemente ocurre en una fase temprana de la infección. La leishmaniasis cutánea se cura espontáneamente, pero las lesiones mucosas progresivas pueden no ser evidentes durante meses o durante años. Por lo general, los pacientes tienen congestión nasal, secreción y dolor. Con el tiempo, las infecciones pueden progresar, dando como resultado la mutilación de la nariz e incluso el paladar, que es la parte interna de la boca, la orofaringe o la cara, siendo un cuadro clínico catastrófico para el paciente que sufre la enfermedad. En la leishmaniasis visceral, las manifestaciones clínicas suelen
presentarse gradualmente a lo largo de semanas o meses tras la inoculación del parásito, aunque pueden ser también manifestaciones agudas dependiendo de cada paciente. El paciente suele presentar fiebre de características irregulares, hepatoesplenomegalia, pancitopenia o hipergamaglobulinemia policlonal con inversión del índice albúmina globulina. Algunos pacientes presentan picos febriles de hasta 2 veces al día y las lesiones cutáneas aparecen solo raramente. La emaciación y la muerte se producen entre varios meses y varios años después en los pacientes con infecciones progresivas. Los pacientes con infecciones asintomáticas que resuelven de manera espontánea y los supervivientes sometidos a tratamiento farmacológico exitoso adquieren resistencia a nuevos ataques, salvo en presencia de un compromiso de la inmunidad celular, por ejemplo, en los que está presente en los pacientes con infecciones por VIH. La leishmaniasis cutánea posterior al calazar puede desarrollarse después del tratamiento de la leishmaniasis visceral en pacientes. Fundamentalmente se ha determinado cierta área, como por ejemplo lo que sucede en Sudán y en la India, donde se han identificado un comportamiento de la enfermedad sumamente particular. Se caracteriza por lesiones cutáneas que suelen ser de características planas o nodulares que contienen muchísimos parásitos. En los pacientes de Sudán, estas lesiones se desarrollan al final de la terapia o dentro de los 6 primeros meses posteriores y se resuelven en forma espontánea, algunos meses o incluso algunos años más tarde. En ocasiones, en India y en países adyacentes, en general las lesiones se desarrollan de 1 a 2 años después de la finalización de la terapia y pueden durar muchísimos años. Las lesiones dérmicas post-calazar pueden ser un reservorio para la diseminación de las infecciones en esta área. Esta patología tiene títulos elevados de anticuerpos contra un antígeno recombinante de Leishmania, que suele ser el RK39, pero los anticuerpos pueden estar ausentes en pacientes con SIDA y otra inmunodeficiencia. Las pruebas serológicas para anticuerpos contra la leishmania no son de ayuda para el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. Los ensayos basados en el PCR o la reacción de cadena de la polimerasa de material aspirado proveniente de la médula ósea o del vaso o los ganglios linfáticos en pacientes con leishmaniasis visceral o de biopsia, material aspirado o citología por importa de una lesión cutánea ayudan a diagnosticar la etiología de la leishmaniasis. Las pruebas cutáneas de leishmania que detecta una respuesta de hipersensibilidad de tipo tardío a los antígenos de leishmania no está disponible en todos los países, incluso no está disponible en Estados Unidos y suele ser positiva en la leishmania cutánea y en la mucosa, pero negativa en la leishmaniasis visceral activa. En cuanto al tratamiento, pues bueno, hablemos un poco de lo mismo. La farmacoterapia dependerá del síndrome clínico y de otros factores a tomar en consideración para la infección. Para la infección cutánea, tratamientos tópicos, inyección con estivogluconato de sodio, paromomicina tópica fuera de los Estados Unidos o terapias de calor o incluso la crioterapia se ha utilizado para el tratamiento. Para el tratamiento sistémico de la leishmaniasis cutánea mucosa o visceral también se puede hacer uso de la anfotericina liposómica endovenosa o miltefosina por vía oral. Alternativamente, la anfotericina B desoxisolato endovenosa o antimoniales pentavalentes, como por ejemplo la estimogluconato de sodio, antimoniato de meglumina endovenosa o intramuscular, si es probable que las infecciones por la especie de leishmaniasis sean susceptibles a estos fármacos. El tratamiento de la leishmaniasis es complicado. El enfoque terapéutico dependerá de las siguientes características: del síndrome clínico que presenta el paciente, de la especie infecciosa de la leishmaniasis, por eso es lo importante la identificación antes qué patógenos estamos enfrentando, y la ubicación geográfica, asimismo como la adquisición de los fármacos disponibles. La probabilidad de susceptibilidades de microorganismos a los fármacos anti-leishmaniasis dependerá de todo lo antes mencionado y el estado inmunitario del huésped
B también juega un papel sumamente importante. La leishmaniasis cutánea, el tratamiento de la leishmaniasis cutánea puede ser tanto tópico o sistémico, dependiendo de la lesión y del microorganismo, como lo hemos mencionado anteriormente. Si una lesión es pequeña, cicatriza espontáneamente y no es causada por especie de leishmania asociada con leishmaniasis de la mucosa, puede seguirse de cerca en lugares de tratarse, siempre y cuando tengamos vigilancia estrecha de nuestros pacientes. El tratamiento tópico es una opción para las lesiones que no sean complicadas y que sean sumamente pequeñas, mientras que la inyección intralesional del estivogluconato de sodio se ha utilizado durante muchísimos años para la leishmaniasis cutánea siempre o simple en Europa y Asia. No está disponible actualmente en los Estados Unidos para uso intralesional. Otras opciones tópicas incluyen la terapia de calor, que requiere un sistema especializado para la administración, y la crioterapia. Ambas pueden ser sumamente dolorosas para el paciente y son practicadas solo cuando se usan para el tratamiento de lesiones pequeñas. Además, la paromomicina tópica se utiliza fuera de los Estados Unidos en forma de ungüento que contiene un 15% de paromomicina y 12% de cloruro de metilbencetonio en parafina blanca suave. La terapia sistémica se usa en pacientes con los siguientes elementos: pues bien, infección por leishmaniasis brasiliensis u organismo relacionado asociado con la leishmaniasis de las mucosas. Leishmaniasis cutánea compleja con lesiones múltiples, grandes, diseminadas o desfigurante. La inmunidad mediada por células comprometidas. En los Estados Unidos, las opciones sistémicas incluyen la anfotericina B liposomal, milfefosina, desoxisolato de anfotericina B, el estivogluconato de sodio y el antimoniato de meglumina. Puede usarse si la infección se adquirió en áreas donde la resistencia al antimoniato no es prevalente. La anfotericina B liposomal y la desoxisolato y la anfotericina B generalmente se administra en los regímenes utilizados para la leishmaniasis visceral. La miltefosina, que tiene la ventaja de la administración por vía oral, puede ser eficaz para la leishmaniasis cutánea, particularmente cuando es causada por la leishmaniasis de tipo brasiliense o leishmania guyanense y la leishmania panamense. La miltefosina se dosifica según el peso corporal a pacientes que pesen entre 30 o 44 kilogramos, 50 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 28 días. Aquellos pacientes que pesen más de 45 kilogramos, 50 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 28 días. Los efectos adversos van a incluir las náuseas, los vómitos, aumento transitorio de la aminotransferasa y vértigo. La miltefosina está contraindicada durante el embarazo y las mujeres en edad fértiles que toman este medicamento deben usar medidas efectivas de control para la natalidad. Los antimoniales pentavalentes, como el estivogluconato de sodio, antimoniato de meglumina, deben usarse solo si es probable que las infecciones por una especie de leishmania sea susceptible. El antivogluconato sodio está disponible en los centros de enfermedades. El antimoniato de meglumina, que es un compuesto de antimonio pentavalente, se utiliza en América Latina. La dosis de ambos depende de su contenido de antimonio pentavalente, que suele ser 20 miligramos sobre kilogramo por vía intravenosa de administración lenta o por vía intramuscular una vez al día durante 20 días. Los efectos adversos incluyen las náuseas, el vómito, el malestar general, el aumento de la amilasa y de las enzimas hepáticas y cardiotoxicidad. Puede haber arritmias, depresiones miocárdicas, insuficiencias cardíacas, cambios en el electrocardiograma e incluso paro cardíaco. La incidencia de estos efectos adversos aumenta con la edad y el tratamiento se suspende si los pacientes presentan datos de cardiotoxicidad. Las alternativas van a incluir a los azoles, por ejemplo el fluconazol en dosis de 200 miligramos por vía oral una vez al día durante 6 semanas. Suele ser ineficaz, pero se ha informado cierto grado de éxito con dosis diarias más alta en algunas áreas cuando no tenemos de otra opción, ¿verdad? La leishmaniasis cutánea generalizada es relativamente resistente al tratamiento, y la leishmaniasis mucosa, hablando ya específicamente de ella, el tratamiento óptimo no se definió con precisión.
Los estudios recientes sugieren que la anfotericina B liposomal en una dosis acumulada que varía entre 20 a 60 miligramos por kilogramo, o miltefosina en dosis según el peso corporal de entre 30 y 44 kilogramos, 50 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 28 días, y en aquellos pacientes que tengan más de 45 kilos, 50 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 28 días suele ser eficaz, pero los datos son limitados. Los efectos adversos de la miltefosina incluyen náuseas, vómitos, elevación transitoria de las aminotransferasas y vértigo. El fármaco está contraindicado durante el embarazo, de modo que las mujeres en edad fértiles que toman este medicamento deben usar medidas efectivas de control de la natalidad. En el pasado se usaba antimoniales pentavalentes en América Latina. Otra alternativa es la anfotericina B desoxisolato en dosis de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo endovenoso una vez al día en días alternos para obtener una dosis total de alrededor de 20 o 45 miligramos por kilogramo. Se puede requerir cirugía reconstructiva si la leishmaniasis de la mucosa ha distorsionado en forma macroscópica la nariz o el paladar, pero la cirugía se debe retrasar durante 12 meses después de la quimioterapia exitosa para evitar la pérdida de los injertos debido a la recaída. En cuanto a la leishmaniasis visceral, la anfotericina B liposómica y miltefosina están aprobadas por la FDA para el tratamiento de la leishmaniasis visceral. Otros preparados de anfotericinas asociados con lípidos podrían ser eficaces, pero fueron menos estudiados. La dosis de anfotericina B liposómica es para pacientes inmunocompetentes, 3 miligramos por kilogramo endovenoso una vez al día durante 5 días y luego una vez al día los días 14 y 21. Dosis total 21 miligramos por kilogramo. Para pacientes con SIDA u otras inmunodeficiencias, 4 miligramos por kilogramo endovenoso una vez al día en los días del 1 al 5, el 10, el 17, el 24, el 31 y 38 para lograr una dosis total de 40 miligramos sobre kilogramos de peso. Puede usarse miltefosina por vía oral en dosis según el peso corporal en pacientes entre 30 y 44 kilos, 50 miligramos 2 veces al día durante 28 días, o para pacientes mayores de 45 kilogramos, 50 miligramos 3 veces al día durante 28 días para tratar a pacientes inmunocompetentes que adquirieron la leishmaniasis donovani en la India o áreas adyacentes del sur de Asia, que son mayores de 12 años, que pesan más de 30 kilos y no están embarazadas o en periodo de lactancia. Se puede usar antimoniales pentavalentes para tratar la leishmaniasis visceral en Latinoamérica u otras áreas del mundo donde las infecciones que es resistente a los fármacos antes mencionados. El estivogluconato de sodio puede utilizarse en los Estados Unidos, obtenido del servicio de fármacos de los CDC. La dosificación es de 20 miligramos sobre kilogramo basado en el contenido de antimonio por vía intravenosa o intramuscular en administración de una vez al día durante 28 días. Una alternativa es 1 miligramo por kilogramo de anfotericina B desoxisolato por vía intravenosa una vez al día durante 15 a 20 días o en días alternos durante hasta 8 semanas, por tanto el tratamiento suele ser largo. Las recidivas son frecuentes en los pacientes que son portadores de SIDA y otras inmunodeficiencias. Los fármacos antirretrovirales pueden ayudar a restablecer la función inmunitaria en los pacientes con SIDA, reduciendo la probabilidad de las recaídas. La profilaxis secundaria con un fármaco antileishmaniásico puede ayudar a prevenir las recaídas en los pacientes con SIDA con recuento de CD4 menores de 200. Los pacientes con leishmaniasis visceral con frecuencia requieren medidas de sostén nutricional adecuada, transfusiones, antibióticos para las infecciones sobreañadidas y bacterias, pues evidentemente secundarias. Bueno, esto es lo que teníamos para hablar un poco sobre la leishmaniasis. Espero que esta información les sea de su interés, y si es así, te invito a que te suscribas al canal, compartas la información, dale like para que así YouTube nos recomiende a otras personas que puedan beneficiarse de nuestro contenido, haciendo énfasis fundamentalmente en estudiantes de medicina y personal de atención médica. Así que si esta información ha sido de utilidad, te invito a que le des like, te suscribas al canal, compartas la información. No te pierdas nuestros próximos videos.